Han votado a favor 74 señores congresistas, 0 en contra, 0 abstención. Más. Verde. Eresi, verde. Cuadros, verde. ¿Qué más? 77 a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. 77 señores congresistas han votado a favor, 0 en contra, 0 abstenciones. Ha sido aprobada la exoneración de la segunda votación del proyecto de ley 4674. Siguiente tema. De las comisiones de Salud y de Trabajo, proyectos de ley 81, 1241 y 1492. Se propone modificar el decreto legislativo 1154, decreto legislativo que autoriza los servicios complementarios en salud con el fin de mejorar su cobertura. Se va a iniciar la sustentación del dictamen en mayoría de la Comisión de Salud que ha sido leído. Al respecto, la Comisión de Trabajo ha presentado un dictamen por unanimidad. Tiene la palabra la congresista Cruz Teves, presidenta de la Comisión de Salud, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. El dictamen se origina en los proyectos de ley de los congresistas Segundo Tapia, Javier Velázquez y César Vázquez. Señor presidente, el decreto legislativo 1154 autorizó los servicios complementarios en salud, modalidad por el cual los profesionales médicos pueden prestar servicio en forma voluntaria, servicios en el mismo establecimiento donde labora o en otro establecimiento de salud con el que su unidad ejecutora o entidad pública tenga firmado un convenio de prestación de servicios complementarios. Dicho decreto tiene la ventaja de permitir la prestación de mayor número de atenciones médicas, considerando el importante déficit de profesionales médicos y la gran demanda por atención de salud a nivel nacional. La presente propuesta mejorará la aplicación del decreto legislativo 1154 y permitirá avanzar decididamente en la cobertura de la brecha de atención en los servicios de salud en beneficio de los ciudadanos. El dictamen de la Comisión propone 3 aspectos fundamentales. Incorporar en la posibilidad de prestación de servicios complementarios al personal de salud, técnico y auxiliar asistencial de la salud, es decir, aquellos que participan activamente en la prestación del servicio asistencial. Cabe precisar que, de acuerdo con información del Ministerio de Salud, el déficit de este tipo de servidores también es elevado a nivel nacional. Debe quedar claro que dependerá de cada establecimiento de salud o pliego determinar específicamente las necesidades a cubrir. Segundo, eliminar la necesidad de convenio previo únicamente en los casos de prestación de servicios complementarios a cargo de profesionales de salud especializados, grupo en el que se presentan los déficits más críticos. Sobre el particular, corresponde señalar que se plantea implementar los mecanismos de control necesarios a través del reglamento, considerando que el convenio es una de las formas, pero no la única manera en que se formaliza la cooperación entre instituciones. Tercero, disponer que se revoquen las sanciones administrativas que se hubieran derivado de la ejecución de los servicios complementarios, la mayoría de las cuales se han generado en aplicación excesiva de algunas disposiciones, incluso en casos de personal que atendían durante la emergencia del niño costero. Sobre este último punto se debe destacar que la revocación de actos administrativos ya se encuentra contemplado expresamente en la Ley Procedimientos Administrativos General, pero requiere de la aprobación de la ley que así lo disponga
para el caso específico. Los beneficios esperados, presidente, de la aprobación del dictamen permitirá contar con una ley de trabajo complementario para profesionales de la salud y personal de la salud, técnico y auxiliar asistencial de la salud, que posibilite la participación de todos los involucrados en la cadena de valor del servicio asistencial de acuerdo a lo que determine cada pliego. Asimismo, se mejorará el acceso a los servicios de salud a través de la reducción de la brecha entre oferta y demanda efectiva de dichos servicios a nivel nacional en beneficio de nuestros compatriotas. Finalmente, considerando que el dictamen se aprobó ya hace un tiempo, se requiere efectuar un ajuste en el artículo 4 de la fórmula legal, que señala que parte de la norma entra en vigencia el 1 de enero del 2018, debiendo decir que entra en vigencia el 1 de enero del 2020. Gracias, presidente. Gracias, congresista Cruz. Se da el inicio al debate del dictamen en mayoría de la Comisión de Salud. Tiene la palabra el congresista Morales Ramírez, presidente de la Comisión de Trabajo, hasta por 10 minutos. Gracias, presidente. El dictamen ha recaído en el proyecto de ley 1492-2016, que recomienda la aprobación de la ley que modifique el artículo 2 y 4 del decreto legislativo 1154, decreto legislativo que autoriza el servicio complementarios en salud para mejorar su cobertura. Fue aprobado por unanimidad por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social en su sesión del 29 de mayo de 2019. Debemos dejar en claro que la Comisión de Salud y Población, tal como se ha informado, aprobó un dictamen que contiene 3 proyectos de ley: el 81 del 2016, el 1241 de 2016 y el 1492 de 2016. De todos ellos, la comisión de mi presidencia solo ha dictaminado esta última, relativo a mejorar los beneficios de la cobertura de salud a los profesionales de la salud especializados. En este tema tenemos coincidencias con la comisión principal, que es la Comisión de Salud. Los principales fundamentos del dictamen son los siguientes. La propuesta aborda un vigente problema aún no resuelto, que es la falta o carencia a nivel nacional de servicios profesionales especializados en salud. Teniendo en cuenta la brecha existente, se hace necesario cerrar esas brechas con el objeto de preservar el derecho constitucional y fundamental a la salud de la población peruana, incentivando la captación de mano de obra profesional y especializada en salud. El Tribunal Constitucional, en su sentencia recaída en el expediente 921 del 2015, considera que el derecho a la salud no solo debe respetarse, sino también se debe buscar los mecanismos pertinentes para su optimización. La propuesta normativa comprende la modificación de 2 artículos, el 2 y el 4, del decreto legislativo 1154, que autorizó los servicios complementarios en salud, facilitando el reclutamiento de profesionales especialistas en salud y estableciendo que no se requiere una previa suscripción del convenio, bastando la acreditación de parte del establecimiento demandante de la inexistencia de la oferta de dichos servicios en el mercado. Se ha adicionado una tercera disposición complementaria, final, al decreto legislativo en mención, a fin de dejar sin efecto los procedimientos disciplinarios y sanciones que se hubieran iniciado contra los profesionales de la salud antes de la vigencia de la presente ley. Dicha disposición no alcanza los procedimientos y sanciones derivados de la prestación de servicios que se hayan realizado vulnerando el horario de trabajo u otras condiciones laborales de la entidad empleadora. Finalmente, si bien no nos correspondía dictaminar los proyectos de ley 81 del 2016 y 1241 del 2016, por no haber sido decretados en la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, coincidimos con la Comisión de Salud en hacer extensivo estos beneficios
al personal técnico y auxiliar asistencial de salud en todas las instituciones que brinden ese servicio. Muchas gracias, presidente. Bien, habiéndose culminado la sustentación, vamos a hacer la lista de oradores. Estaba el congresista Tapia, luego el congresista Ceballos y la congresista Saavedra. Gracias, presidenta. Como autor del proyecto 81, pido también que se sirva, por favor, la Comisión de Salud, no sé, no lo veo a la presidenta, pueda acumular el proyecto de ley 4340. Presidente, aquí de manera muy puntual, decirle de que uno de los problemas a nivel nacional en el tema de atención de salud al usuario, al ciudadano, etcétera, es la falta de recurso humano. Por tanto, aquí, presidenta, también quiero decirle que, si bien es cierto, los profesionales de la salud tienen o hacen uso o están facultados para hacer uso de las horas complementarias, pero sin embargo esto exceptúa también al personal técnico, auxiliar y administrativo que se requiera para la prestación de los servicios de salud. Entonces esto va a permitir de manera muy puntual incorporar también no solamente a los profesionales de la salud, sino también a los técnicos, a los auxiliares que son parte de la unidad de salud. Es más, yo planteaba también incluso al personal administrativo, pero veo que ahora, como el personal administrativo lo han llevado a servir, una ley nefasta, lamentablemente, que impide incluso su nombramiento, pero bueno, que siquiera se facilite el ingreso del personal auxiliar y técnico en esta oportunidad, en el marco de igualdad de oportunidades, de justicia y de equidad. Por otro lado, presidenta, quiero decirle de que la carencia de especialistas a nivel nacional realmente es fuerte. Y sin embargo, incluso hay instituciones, por ejemplo, se me ocurre pensar en el hospital de Cajamarca, donde atienden en el MINSA en la mañana, en las tardes están libres y puedan atender también en E-Salud o en otro hospital donde, por ejemplo, necesitan un ginecobstetra, un pediatra, un nefrólogo, por ejemplo, que son muy escasos, un neurocirujano, y de tal manera que pueda al final acceder el paciente a la atención de su salud. Es decir, la accesibilidad, presidenta. Entonces, bajo este proyecto de ley permite de que, si bien es cierto en la Constitución Política del Perú, artículo 40, se habla de que ningún funcionario puede tener otra doble percepción excepto la docencia, pero de esta manera, presidenta, permite, tal como está estipulado en el texto sustitutorio, de que, presidenta, el tema del convenio es un tema realmente que ha generado ciertos problemas. Hasta el día de hoy, por ejemplo, MINSA con E-Salud no se ha firmado ningún convenio, presidente, pese a que el decreto legislativo 1154 ya está vigente desde septiembre del 2013. Entonces, al final, presidenta, los pacientes son los que sufren, no se pueden atender. Por ejemplo, un neurocirujano en Cajamarca o en Chota, etcétera, ¿no? Un oftalmólogo, un nefrólogo. Entonces, presidenta, hagamos posible la accesibilidad de la atención de salud. Pero, sin embargo, hay que obviar el tema del convenio y más bien basta la acreditación por parte del establecimiento demandante de la inexistencia de oferta. Eso sí, es importante que se comunique a la institución, a la unidad ejecutora de origen, para que sepa que su profesional de salud está, digamos, en otro establecimiento de salud también haciendo turnos, pero fuera de su horario establecido en su hospital o en su ejecutora. Presidente, entonces, y por último decirle de que algunos médicos ya habían estado realizando este servicio, vale decir, atendiendo en la mañana en el Ministerio de Salud, en la tarde en E-Salud o en otro establecimiento de salud del MINSA, etcétera, ¿no? Pero sin embargo, presidente, muchos de ellos han sido procesados, sancionados. Hablo de los médicos a nivel nacional, ¿no? Por ejemplo, en Lambayeque, en Cajamarca, etcétera. Pero lo que hacían únicamente, presidente, por ejemplo, un anestesiólogo.
permitir que se haga una intervención quirúrgica, que se atienda, por ejemplo, una emergencia de una madre gestante que viene por una cesárea, una colecistectomía, una apendicectomía, etcétera, o una cirugía de cráneo, un neurocirujano. Lo que han hecho el anestesiólogo es dar la atención al usuario, en este caso al ciudadano, una emergencia. Pero sin embargo, Presidenta, para terminar debo decirle que estos médicos han sido sancionados, ya sea por la Fiscalía, por el Poder Judicial. Entonces lo que se trata, Presidente, es de que en esta disposición complementaria, como está establecido, es de que la revocación de las sanciones administrativas. Acá no estamos defendiendo, Presidenta, a un médico que en su mismo... Para que pueda concluir, congresista Tapia. No estamos justificando que un médico que esté de turno en un determinado establecimiento de salud y en sus mismas horas esté en otro establecimiento, eso sí no estamos avalando. Queremos decir de manera muy puntual, Presidente, que eso no está en este contexto, más bien es el personal de salud que en su horario de trabajo ha cumplido en su establecimiento, en su horario libre en otro establecimiento. Presidenta, por lo tanto, pido por favor se pueda apoyar este tema por un tema de justicia. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresista Tapia. Tiene la palabra el congresista Ceballos. No está presente el congresista Ceballos. Tiene la palabra la congresista Saavedra. Muchas gracias, Presidenta. Solamente, Presidenta, quiero hacer una precisión en la redacción. Artículo 1, objeto de la ley, que debe decir: el presente decreto legislativo tiene por objeto mejorar el acceso a los servicios de salud a través de la reducción de la brecha existente entre la oferta y la demanda efectivos de los servicios de salud a nivel nacional, por lo que se autoriza a los profesionales de la salud y personal técnico y auxiliar asistencial de la salud del Ministerio de Salud, de sus organismos públicos adscritos, de los establecimientos de salud de los gobiernos regionales, del Seguro Social de Salud, ESalud, así como las sanidades de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, a brindar servicios complementarios de salud. Esa sería mi precisión, Presidenta, que debe decir así, en el artículo 1. Gracias. Gracias, congresista Ester. Tiene la palabra el congresista Ceballos. Gracias, Presidenta. La verdad que este es un proyecto de ley que no debería alegrarnos a los peruanos. Esta es una muestra de la precariedad que tenemos en los establecimientos de salud. Porque ¿qué es lo que estamos señalando acá, señora Presidenta? Que los médicos que trabajen en una institución que cumplan sus horarios puedan salir de esa institución y trabajar en otra. Y entonces, ¿qué va a pasar? Que el médico que salga de la guardia puede irse a trabajar de salud al Ministerio de Salud o al revés, que luego de cumplir las 6 horas que estipula la ley de trabajo médico, las vamos a vulnerar porque entonces el médico va a poder trabajar 6 horas más en otra institución. Y no estamos valorando, en primer lugar, lo que significan los derechos del médico conseguidos por trabajar 6 horas, ni tampoco estamos poniendo sobre la mesa el riesgo que significa un profesional que trabaja jornadas laborales extensas en una y otra institución. O a ver a quién le va a gustar operarse con un médico que ha estado de guardia la noche anterior y sigue trabajando 6 horas después en otra institución. Entonces, señora Presidenta, este proyecto se presenta por la precariedad que tenemos en los establecimientos de salud de recursos especializados. Por eso digo que no nos alegra. Y es verdad que hay lugares donde necesitamos profesionales para poder operar a un paciente, porque el Ministerio de Salud en muchos lugares no tiene especialistas. O pasa también con la Seguridad Social, y tenemos que recurrir a los especialistas de la otra institución. Entonces, una cosa es, señora Presidenta, que esto se dé de manera excepcional para poder cubrir en algún momento determinado con un profesional de otra institución una cobertura médica, quirúrgica, pediátrica o la especialidad que sea, y otra cosa es que lo pongamos como algo natural, que pueden trabajar en una institución y seguir trabajando en la otra. Porque esto es decirle finalmente a los médicos y también a los técnicos, a las enfermeras, acá no hay que luchar por incremento de remuneraciones, acá no hay que pelear por una planificación para tener mayor cantidad de especialistas. Vamos a usar a los médicos del Ministerio de Salud para que también trabajen
en la seguridad social. Me pide una interrupción el congresista Pacori. Señora Presidenta. Tiene la palabra el congresista Pacori. Muchísimas gracias al congresista Ceballos. Señora Presidenta, lo que hay que destacar también en este proyecto de ley, si bien es cierto, estamos creando una excepción, esta excepción responde a la problemática en materia laboral que vive el sector salud. Las brechas de acceso de personal médico que tenemos son larguísimas. No se ha hecho un esfuerzo programado ni planificado desde el Ministerio de Salud para poder cerrar estas brechas. Entonces, esta iniciativa, de manera excepcional, va a permitir acortar esa brecha de atención, principalmente en especialidades médicas complejas. Entonces, creemos que desde ese punto de vista, esta iniciativa es positiva, pero tenemos que destacar de que todavía tenemos grandes brechas en acceso a personal médico dentro del sector salud, señora Presidenta. Gracias, congresista Pacori. Le pide una interrupción la congresista Salazar. Congresista Milagros Salazar, la interrupción. Presidenta, en relación a las brechas del recurso humano, una parte importante que no lo está considerando el Ministerio de Salud es ampliar las plazas para las especialidades y residentados, porque justo este proyecto que nosotros estamos autorizando es, ¿por qué? Porque un profesional de la especialidad de neurocirugía o pediatría tenemos pocos recursos y por lo tanto tiene que dupletear en otra institución de salud. Y parte de esa respuesta que tenemos que dar nosotros es exhortar al Ministerio de Salud que aperture más número de vacantes en las especialidades de residentado de las diferentes profesiones. Y de alguna manera vamos a poder nosotros a cubrir esas plazas y esas brechas que necesita la ciudadanía. Gracias, congresista Hernando Ceballos. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Ceballos. Ya di las dos. Me pide una interrupción, no sé si usted permite, señora Presidenta, a la congresista Arauz. Por excepción, congresista Mercedes Arauz tiene la interrupción. Brevemente, solamente para apoyar la propuesta que hizo la Comisión de Trabajo, que es mucho más concreta y está relacionado al tema de médicos de salud pública, otros profesionales de salud pública y residentes. Cuando ya comenzamos a hablar de personal técnico y auxiliar, eso se vuelve una cosa inmanejable y no va a haber presupuesto para trabajarlo. Estoy apoyando la postura de la Comisión de Trabajo. Gracias, señora Presidenta. Gracias, congresista. Gracias, congresista Arauz. Tiene la palabra congresista Ceballos. Claro, estamos hablando de presupuesto para una cosa y para otra, pero señora Presidenta, esta decisión de permitir que los médicos de una institución puedan realizar labores en otra institución tiene que establecerse, pero de manera excepcional, señora Presidenta, y estoy presentando un texto sustitutorio donde señale con claridad que esto se dé ante la inexistencia de oferta de dichos servicios en el mercado de manera excepcional, conforme a los alcances operativos precisados en el reglamento de la presente ley. Es decir, incorporarle este párrafo al texto sustitutorio. Para que pueda concluir, congresista Gracias, Ceballos. Presidenta. Al texto sustitutorio de la Comisión de Trabajo. Lo que no podemos hacer es apañar, señora Presidenta, ocultar la necesidad de que el Estado, como decía bien aquí la congresista Salazar, pues amplíe más plazas para residentado, permite el desarrollo de mayor cantidad de campos clínicos, fomente una política de recursos humanos para tener mayor cantidad de especialistas. Porque si no, pues vamos a decir, está bien, vamos a agarrar los recursos que tenemos y los vamos a dupletear para que nos cubran todo los servicios de salud con la precariedad que tenemos, pues. Para que pueda terminar, congresista. Tampoco es lo que queremos, señora Presidenta, que de manera excepcional sí se pueda, señora Presidenta, trabajar en las dos instituciones de manera complementaria, en lugares donde faltan especialistas, pero que quede absolutamente claro que no tiene que ser un mecanismo habitual para cubrir la necesidad que tenemos de recursos especialistas en todo el país. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Ceballos. Tiene la palabra la congresista Gladys Andrade. Gracias, Presidenta. Presidenta, el déficit de especialistas es una gran necesidad que tenemos, porque en su mayoría están concentrados en Lima Metropolitana. Yo me reuní el día lunes en la región Lima Provincias
y ahí pudimos ver la necesidad de que incluso la región, mejor dicho, algunos centros de salud, lanzaron un CAS para poder contratar especialistas. Pero quedó desierta porque no se pudo llegar al número que se necesitaba, Presidenta. Y esto es por la concentración en que existen aquí en Lima, en primer lugar. En segundo lugar, por los sueldos. Nadie quiere ir a provincias, Presidenta. Entonces, esta es una necesidad que tenemos que ir cambiando. Yo apuesto porque esto se dé y podamos resolver este problema que tenemos en provincias. También se dice que Lima Provincias es el centro, o mejor dicho, el lugar que podría, en un desastre natural o en algo que no pueda Lima Metropolitana solucionar, sería su aliado estratégico. Pero ¿de qué aliado estratégico podría ser Lima Provincia si no está contando con los recursos de poder tener especialistas que ellos puedan cubrir esas plazas que se necesitan, Presidenta? Por eso yo apruebo y apoyaremos este proyecto de ley, sobre todo por esa necesidad que tenemos. Si bien es cierto, nadie dice de que un médico que ha trabajado 6 horas se va a ir a otro lugar por 6 horas más. Eso yo no creo que se vaya a dar, Presidenta, pero sí las horas que se necesite. Y por otro lado, un enfermo de salud sí puede tener la atención en el MINSA, pero no viceversa. Eso también es algo que tenemos que cambiar, porque si se habla en algún momento de una salud integral, dicho por el presidente, sin embargo a mi región, Lima Provincias, el CIS se le ha recortado 27 millones, Presidenta. Así es que este es uno de los temas que tenemos que resolver y que el contrato de especialistas se tenga que dar a la brevedad posible por la necesidad que tenemos nosotros los provincianos. Acá en Lima sí se cuenta con especialistas. Y cuando hablo de la provincia, Huacho solamente está a 2 horas y sin embargo no tenemos especialistas. En Cañete hay especialistas y sin embargo están haciendo la labor de medicina general. Por eso es que no podemos dar la atención que nuestros pacientes necesitan. Con esto podemos ir resolviendo progresivamente el problema que tenemos. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Lisbeth Robles. Muy buenas tardes, Presidenta, colegas. En la misma línea que mi colega que me antecedió, justamente este proyecto de ley que modifica tanto los artículos 1, 2, 3 y 4 del Decreto Legislativo 1154, que autoriza los servicios complementarios en salud con el fin de mejorar su cobertura. Y en ello eso ayudaría bastante con el tema de la carencia de prestación de servicios en salud. Señor Presidente, en la región Lima Provincia lo que acaba de manifestar es muy cierto. Sin irnos muy lejos, a 2 horas nos encontramos de la provincia de Cañete, en la cual tenemos en este hospital más grande, que abarca casi 250.000 habitantes que tiene la provincia de Cañete, y si le sumamos con la provincia tan cercana de nuestros hermanos de la Sierra de Yauyos, estaríamos coberturando más de 300. Sin embargo, tenemos solamente 115 médicos, dentro de ellos 50 médicos nombrados y 65 contratados por terceros, que hasta la fecha no le están pagando. Son 4 meses que todavía no le están pagando, y muchos de ellos ya están prácticamente retirándose. Eso quiere decir, y la idea con este gran proyecto, señor presidente, que sí estamos de acuerdo, pero sería importantísimo que se dé en las regiones porque no hay los especialistas. Si le hablo solamente a 2 horas que nos encontramos de Huacho o hora y media hacia Huaral y no hay especialistas, ¿de qué estaríamos hablando? Sigo mencionando el ejemplo de Cañete. El Hospital Resola está ubicado en todo el centro de San Vicente y a 5 minutos encontramos un E-Salud. Eso significaría que sí habría una gran brecha de que estos especialistas se puedan compartir. En los días libres, en los días que prácticamente no vienen trabajando, estarían trabajando ya sea en el E-Salud o ya sea en este hospital que tenemos. Sería una gran oportunidad, pero ojo también viendo, y esta gran observación, que se den estos médicos en las provincias, porque si no, nuevamente vamos a tener un centralismo en Lima y no vamos a tener
en las provincias estos médicos especialistas que tanto se requiere. Muchas gracias. Muy agradecido. No habiendo más oradores, perdón, congresista Lescano. Sí, señor, para seguir mostrando nuestra indignación en vista de que el Parlamento, dominado por el fujimorismo, no quiere ver el tema de los medicamentos genéricos, siendo un tema urgente de la población. Es una vergüenza, señor, estar en un hemiciclo donde se da las espaldas al pueblo. Y mire, lo que quieren aprobar, artículo 3 de este dictamen, impunidad total para la gente que ha estado incurriendo en infracciones administrativas, incluso pudiendo incurrir en delitos, en infracciones penales. Mire usted lo que dice,